Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe. La palabra de Dios que llega hasta nuestras casas, la palabra de Dios que nos fortalece, la palabra de Dios que nos anima sobre todo para que nosotros vivamos comprometidos en nuestra vida cristiana. Opea entonces Ñande Yara Ñe Erupibe, Rongwa Hepende Roga Pupe, Rongwa Heseo Pende Aputu Ume, lleva Pende con Asopape, Pepeteoi. Aupei Ñande Ñamongu Evana, gracias a la fuerza del Espíritu de Dios. Nosotros en nuestro estudio bíblico estamos en el capítulo 19 del libro de Levítico. Estábamos leyendo y seguimos leyendo lo que nos dice en el versículo 9 y 10. Y hablábamos de la cuestión del latifundio y hablábamos del compartir. Hablábamos justamente de estos latifundios que comienzan a desestabilizar una estructura de una sociedad cuando comienza la cuestión del latifundio. Y así, entonces la Biblia también comienza a poner ciertas normas para poder, ante esta controversia que está surgiendo en una comunidad, pueda solucionar. Es probable que entre los pueblos del Próximo Oriente, la creencia en las divinidades de la fecundidad de la tierra impusiera la costumbre de dejar en el campo parte de sus frutos en obsequio a los dioses. Bueno, esta es otra visión. Hace rato nos estaba diciendo, ayer banderes ellana, a propósito de ir ellana, o lo que sea, no. Ellana, algo pepe, vos estás cosechando y alguito tiene que quedar. Porque después, en la cultura oriental, los pobres pasaban por ese mismo lugar donde ya todo fue cosechado. Y vos dices que vos, con tu empresa, ya no tenés que más pasar por ahí a volver a recoger una segunda vez. De una primera vez, peñate, ya no me va a cuendeja, ya, o imagina. Porque vos mirás el aspecto de tu responsabilidad social. Entonces el pobre pasaba a recoger. Pero aquí habla un poco del sentido religioso. Otras culturas que decían, y ahí en el Oriente, dice que eso que ellos dejaban para las divinidades de la fecundidad. Es como decir que le está obsequiando y le está agradeciendo al Dios que le ha hecho recoger, que le ha hecho tener esa cosecha. Te agradezco, Dios, te ofrezco el fruto de aquello que tú mismo me has regalado. Por lo tanto, dejaban a las divinidades de la fecundidad de la tierra y así era la costumbre de dejar en el campo parte de sus frutos en obsequio a dichos dioses. Se trataba de una costumbre religiosa, atención, costumbre religiosa, que con el tiempo y entre los israelitas, los códigos de santidad y deuteronómico convirtieron en una costumbre humanitaria. Viendo por aquí entonces, se dan cuenta que el aspecto religioso, el aspecto de Dios, no puede quedar en un simple espiritualismo. Viendo por aquí, vea. Sobre todo mi cara y cuera tantas veces oye monguetas en día y dice yo voy a ir a la misa a ver yo dónde ya voy a pedazo vamos a yo dónde voy a guasui voy. O sea, me está hablando en un sentido espiritual o en un sentido religioso. Amba eres bien. Porque tengo ahí amba apoja allá por las cosas tengo ahí a sacarla verdaderamente ese corazón pona. Muy bien. Te felicito. Pero no es pues eso nomás. Porque piensan que el aspecto espiritual o el aspecto religioso está desligado del aspecto social
o del aspecto concreto de ayudar, de hacer. No, Señor. Al contrario. Esto que es espiritual, o por lo menos aquí ellos lo tenían como un obsequio, dice a los otros dioses, a estos dioses, ¿verdad?, que habían hecho todo lo posible y te han regalado estos frutos y esta cosecha. Después, pensándolo bien, ellos todo esto lo ponen en un código, ¿viste? Un código, en reglas, en costumbres. Lo convirtieron en una costumbre humanitaria. Lo convierten en una costumbre humanitaria. Hacienda y cuaina, lande, tena pañande, yayapoina bella, que el fruto de nuestro trabajo después lo convertimos en una cuestión humanitaria. La cuestión humanitaria quiere decir compartir con los otros. En estos días estoy visitando después de la misa a una señora pobrecita que está sola en primer lugar, no puede caminar, porque ahí en la pierna le salió, no sé cómo se llama eso, que se le está, pobrecita, ahí casi se le está por amputar la pierna, ¿verdad? Entonces no puede caminar, está ahí, tiene un kiosquito, está sentada ahí, ¿verdad? Y ella vende ahí, o sea, le hace entrar a su mismo, lo que van a comprar, se van a Cloya, a Rayo, un tema de la plata, ¿dónde te voy a matar? Pero a mí, bebé. Cuestión humanitaria. ¿Qué hacemos para compartir? Y ahí me decía, dos señoras que saben mi situación, pues ya la yo la comunión, ahora llevo ahí mía, lleva. Y entonces me dice, aquí va ahí, se vecina cuera, ueruche, estas son las almas caritativas. Ueruche, por lo menos cada día ueruche un plato tembi a carumijanguay se va ahí. Y todos los días dice, me llaman por teléfono, a mi celular por lo menos, para preguntarme cómo estoy. Imagínense, queridos hermanos, esta es la cuestión humanitaria, esta es la costumbre humanitaria. Y nosotros muchas veces nos desvivimos, ¿verdad?, por seguir robando, por seguir sacando, y le estamos sacando el pan de esa persona, de la boca del hambriento. Le estamos sacando el pan de la boca de ese necesitado. ¿Por qué? Porque justamente estas personas a quienes tendrían que llegar, ¿verdad?, dentro de nuestra organización, por ejemplo, esto que asisten a los ancianos, muy de 200 ancianos, siempre vayamos yo, siempre menos o más, pero apenas veremos ojo, allá repartijama. Y así somos lastimosamente. Y en muchos otros lugares, ¿verdad? Mamá no bala, mía veo cobrar de hina, pero no, o cobrar de dirigina. La vez pasada leí un chiste, pero esto era sobre la votación. Viene un carayito y ahí viene y dice, ¿le puedo ver a mi esposa ella? Y ya votó, ¿vio? Sí, ya votó ella, o votamos, ¿vio? ¿Le puedo ver dónde está ella? Y ya votó, pero no sé dónde debe estar ella. Sí, porque ella hace mucho que ya murió y yo hace mucho, y como votó, quiero verla, a ver dónde es lo que está ahí. A veces a peña de usted, a ni que ni hayan votado, a ni que bellece, no, para ir ahí, no, señor. Estas son cosas verídicas y cosas que suceden, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando porque me parece que la palabra de Dios, más que espiritualismo, es una cosa bien concreta que nos llama a una verdadera conversión. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. Serás la mayor de tus hermanos, en tu alma de arte hablaba el Señor. Tenías un corazón dispuesto a entregarse, eras hermana y amiga para todos. Fueron pasando muy pronto aquellos años, constructora del reino te hiciste y una auténtica joven ibas forjando. En maestra de amor te
de santidad. Un amor que nadie podría entender jamás, por entera te entregaste al Señor, te consagraste para siempre, muerto al mundo, viva para Dios. Días de entrega y total inmolación, era hacerte ofrenda viva de Jesús, exigencia de este verdadero amor, como el abrazo de María a la cruz. Qué dulce encuentro con Jesús, no lloren por mí que soy feliz. En sus brazos encontré mi plenitud, proclamando todo te ofrezco, Señor. Con una sonrisa siempre conquistas corazones, eres luz para toda la humanidad. Responsable y de fiel compromiso, es Jesús el que te urge para amar. Hiciste de tu vida cotidiana un camino de santidad. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final recordar es vivir. Futuro, Cementerio Parque. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Por eso voy predicando, tratando de llevar lo que es la apologética en medio del mundo, que es útil, que es muy necesario, sobre todo en Latinoamérica. Pero debo aclarar que hay dos clases de apologética. Una apologética que es una apologética defender la fe sin argumentos bíblicos, sin argumentación, sino que yo defiendo mi religión, yo defiendo mi fe a costa de lo que sea, pero no tengo fundamento bíblico. Eso me lleva a mí a un enfrentamiento ineficaz con los hermanos separados y a llevarlo a insultarlo, incluso a rebajarme a la altura de ellos que se ponen a insultar, y no edifica esa apologética, porque es con palabras mías de yo, es palabras humanas y no es con la palabra de Dios. Esa apologética la iglesia dice no, y yo creo que muchos en la iglesia le tienen miedo a la apologética, a la palabra apologética, y sienten como fastidio y rechazo porque no saben que hay dos clases de apologética. Esta primera es la que la iglesia rechaza, pero la segunda, que es defender la fe pero con fundamentos bíblicos,
mostrando la doctrina de la Santa Iglesia, como lo dice el Vaticano II en la Unitatis Redintegratio, el número 4, es exponer públicamente la doctrina de la Iglesia para que todos, tanto hermanos separados como católicos, puedan ver la belleza de la verdad de la doctrina de la Iglesia, hasta todos llegar a celebrar el culto eucarístico, que es el que Cristo dejó, en una y única Iglesia, que es la Iglesia Católica. Así lo dice el Vaticano II. Entonces, la gente cuando dice, a mí no me gusta la apologética, debería aclarar cuál apologética. La apologética que la Iglesia rechaza, que es una defensa de la fe con puras palabras que lleva a pelear, a insultar al otro. Y ni la que sí debemos amar es la apologética basada, sostenida, fundamentada, sustentada en la palabra de Dios, que esa apologética es buena. Incluso en las primeras comunidades cristianas se practicaba. Allá en Hechos 17, Pablo lo practicaba. Hechos 18, 24, Apolo lo practicaba. El mismo Jesucristo, Mateo capítulo 4, versículo 6, Jesucristo lo practicó con Satanás, cuando tuvo el debate con Satanás, con las Sagradas Escrituras. Esa apologética es importantísima. Hechos de los Apóstoles es lo que nos viene a decir con más certeza de cómo lo practicaban los apóstoles y cómo se preocupaban por conocer la verdad. Hechos 17, 11, van mirando cómo los apóstoles se preocupaban precisamente para saber si era o no era cierto y para dar a conocer esa doctrina. Y en la Iglesia Católica tenemos santos que defendieron nuestra fe, sustentado en la palabra de Dios. De allí que nosotros tenemos una doctrina sólida, porque hubo quienes con la apologética defendieran la fe y dejaran sustentada con bases sólidas bíblicas esa nuestra fe. Y ahora nosotros lo creemos tranquilamente porque ellos hicieron ese trabajo. Pero vuelve a hacerse necesario, y ahora en Latinoamérica con más fuerza, la necesidad de una apologética, pero la buena, la verdadera, sustentada en la palabra de Dios. Ahí de aquel que piensa que toda la apologética es mala, eso es un error. Claro. Padre, ahí hablando un poco de la apologética y cuando usted estaba diciendo, sobre todo ante los errores, ¿verdad? Que sucede mucho, en Latinoamérica tenemos muchísimo. Ciertamente que también nosotros como Iglesia Católica en muchas cosas somos culpables porque nuestra gente no conoce, ¿verdad? O sea, no conocemos, no tenemos la base suficiente en el estudio bíblico, ¿verdad? Pero en el primer domingo incluso de Cuaresma de este año habíamos leído con la tentación, ¿verdad? Que el mismo diablo, dice, le tienta a Jesús con la misma palabra de Dios. ¿Y Jesús cómo le responde? Con la misma palabra de Dios. Ahí tiene que haber una enseñanza teológica, Padre. Ahí está entonces esa verdadera apologética, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que el mal también puede utilizar tranquilamente la palabra de Dios, ¿verdad? Para engañar al mismo cristiano. Como yo algunas veces veo eso un poco, yo no le quiero llamar diablo a los protestantes así, ¿verdad? Pero cuando hay interpretaciones y estamos queriendo engañar, porque eso es lo que se hace verdaderamente. Y como nuestra gente no está muy preparada en eso, entonces la respuesta tendría que ser como la que hace Jesús, ¿verdad? O sea que con la misma palabra de Dios le devuelve, ¿verdad? Y le dice, no es eso lo que dice Dios, o no es eso lo que verdaderamente dice la Escritura. Padre, y nos parece duro, y usted dice, yo no quisiera llamarle diablo a los hermanos separados. Por eso, y tiene usted razón, pero si usted mira, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 22 en adelante, usted ve a un Jesús que está hablando con un cristiano, e incluso el jefe de la iglesia que Cristo dejó, Pedro, y cuando le cuenta que va a ser crucificado, que lo tienen que matar, ¿verdad? Y Pedro le dice, no, Señor, eso no puede ser así. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, y da una explicación, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Teológicamente nos está diciendo que aquel que rechace la doctrina de Cristo, la palabra de Dios como tal, y comience a pensar como hombre, y a enseñar eso como hombre, no habría ningún problema para decir que es obra de Satanás. ¿Por qué Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? Entonces podríamos decir que teológicamente allí nos está mostrando que hay cristianos que pueden pensar como hombres, y no sería malo decir que eso es influencia de Satanás. Claro está, tiene razón, sería un insulto y no tenemos que a lo mejor insultarlo, pero sí podríamos decir es instrumento. Entonces esto es importante, nosotros invitamos a todas las personas que quieren seguirlo, tiene así temas muy importantes.
opear el orero de yarañe un CPM y esa tenemos que conocer y tenemos que informarnos verdaderamente. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe. Estamos en el capítulo 19, versículo 9 al 10. Estábamos diciendo que esto se vuelve una costumbre humanitaria, el hecho de que nosotros nos ponemos en esa responsabilidad social. Desde Dios lo entendemos, pero desde Dios lo volvemos en una cosa bien concreta. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste, y así sucesivamente. Estuve sin escuela, Jesús de Iribe, donde diga tú eres con. Y yo le ayudé a ese niño, le pagué una beca, le acompañé. Apella, estuve sin trabajo y le ayudé a encontrar un trabajo. Le eduqué para que pueda trabajar, para que pueda ganarse el pan. Es decir, no le doy el pescado, sino que le estoy enseñando a pescar. Y bueno, el Deuteronomio 24-22 justifica este mandato en el recuerdo de que Israel fue esclavo en el país de Egipto. El capítulo 2 de Ruth también deja entrever cómo se puso en práctica esta norma. La Mishnah, que es la reflexión, ¿verdad?, de los libros del Antiguo Testamento, desde el judaísmo que es nuestra base de nuestra religión cristiana, el judaísmo. Nosotros venimos del judaísmo, pero así, a rajatabla. Tenemos que entender el judaísmo, tenemos que entender el Antiguo Testamento. Naña entendemos el Antiguo Testamento, naña entendemos el año del Nuevo Testamento. Nosotros muchas veces decimos, no, hay que leer nomás el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Ya pasó el Antiguo. No, es la base para que entendamos. Porque si no, nosotros comenzamos a espiritualizar el Nuevo Testamento. Y justamente estamos diciendo que no es espiritualizar la cosa. No es espiritualizar. Nos quedamos allá mirando angelitos o nos quedamos mirando Satanás y no sé qué cosa. Y vos no te responsabilizás. No. Dios tiene que actuar en tu corazón y se tiene que ver en acciones concretas. Pero cuando va Santiago en su carta, ¿qué dice? Muéstrame esa fe que tienes, con tu fe simplemente, que yo te mostraré esa fe que tengo a través de mis obras, a través de las obras. Y ese es un peligro y lastimosamente, ¿verdad?, a mí me preocupa, ¿verdad?, porque tenemos mucha influencia últimamente, por lo menos de los protestantes, ¿verdad?, porque los protestantes pues entran por todas partes y ellos pues miran allá al cielo, el angelito y que Jesús, que esto, que aquello, y en eso nomás se quedan, ¿verdad? Y entonces hacen pasar todo, ¿verdad?, hacen pasar todo. Y no nos ayuda esa reflexión a entender que no tiene que ser un simple espiritualismo, no. La palabra de Dios, la Biblia, es justamente una reflexión de una comunidad ante una controversia muy clara, una controversia muy concreta que había en esa comunidad y que ahora se tiene que afrontar. Entonces, y ahora tenemos que comenzar a trabajar juntos y tenemos que comenzar verdaderamente a dar el pan. Pero ¿cuál es el pan que necesita hoy nuestro pueblo aquí en Paraguay? Ese pan que necesita nuestro pueblo se llama educación. Se llama educación, pero una educación seria, una educación seria. Anila pecha anteñan bojasalle. Ahí también hay mucha corrupción, ¿verdad? Entonces tenemos que procurar, queridos hermanos, entero de te nosotros, como cristianos verdaderamente que estamos interesados en la construcción del reino de Dios, porque pegan con el reino de Dios.
El reino de Dios es nuestra casa, el reino de Dios es nuestra comunidad, el reino de Dios es nuestra escuela. Nosotros tenemos que estar preocupados en la construcción del reino de Dios. Y entonces, si estamos preocupados en la construcción del reino de Dios, ya yepita sotas, entonces ya estamos La Mishnah le estaba diciendo, y estábamos hablando del judaísmo, especifica las dimensiones mínimas que debe tener la zona que no debe ser espigada, siempre teniendo en cuenta el número de los pobres que existían. Imagínate, ¿no? Esto ya es mucho más concreto todavía. Viste que no es espiritualismo nomás la religión. No, es espiritualismo. No es simplemente, mira, el judaísmo, ya te decía eso, especifica hasta las dimensiones mínimas. Te decía, ¿cuántos metros de lo que vos estás recogiendo vas a dejar libre? Derepo como hay ese. Mira que ya es un proceso más todavía. El otro te decía que tenías que dejar aquello que no llegaste a espigar todo, tenés que dejar para que venga el pobre. Sheshe Mandúa, cuando estaba en Carlos Fanel, en Coronel Oviedo, con los muchachos agrícolas, ¿verdad? Nos íbamos a juntar algodón. Pero, joder, ¿qué hectáreas? Voy a hectáreas, las 10, 15 hectáreas, mandillú. Entonces los muchachos, por hilera, por fila. Y viste que hay una primera recolección. Pero hay algunos que se quedan todavía, que todavía no maduraron. La primera recolección y nos embaitemos y la han de bosabe tuishare juecen. Bueno, después viene y después había una segunda recolección, incluso había una tercera recolección. Se mandó a bona. Y con los muchachos, imagínense, 200 muchachos y que vea, cada uno por hilera, jarojoese. Y entonces era una forma de mantener también el mismo instituto, ¿verdad? Entonces que cobraba una morondanga, como se dice, ¿verdad? O sea, para que los jóvenes se formen, y era una forma de ayudar a la formación, la educación de los jóvenes. Y hay muchos buenos ingenieros, agrónomos de estas promociones, ¿verdad? Interesantísimo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que les quería decir? Y bueno, aquí te está diciendo que eso se tiene, aquí te está hablando incluso de una sola recolección. Y lo segundo, donde eres llama y bueno, digamos aquí es otro estilo, porque al final de cuentas todo lo que se recogía en Boriajupe lleva, porque era una forma de ayudar a estos jóvenes para que puedan estudiar. En aquel tiempo, yo recuerdo, presidente, creo que era Rodríguez. Hoy está ahora como mi vecina la mandilló o monoa. Y por lo menos paga por una upeno, ¿verdad? Porque nosotros le decíamos luego, mira que para la escuela agrícola, ahora paga mensualidad mía para ayudarle. Bueno, ya me dan de un precio un poquitito más alto de lo normal. Pero me hago solamente con las amistades. Ojalá que eso se haga siempre con nuestros campesinos, con nuestras familias. Se les pague, ¿verdad? Lo que verdaderamente significa el trabajo. Ahí la gente, ahí. Ya por mí ve trabajito, vean. Y gusta llevar, con 200 no hay. Pero cuando vos estás solo, cuando estás entre 3, cuando estás entre 4 y tenés que juntar una gran cantidad, ¿verdad? Vean, ahí. Y bueno, tenés que tener fuerza de voluntad, tenés que tener empeño, ¿verdad? Pero son cosas y experiencias hermosas, ¿verdad? Que te forma, ¿verdad? Que te forma en ese aspecto también de luchar, de tener la fuerza necesaria para no desfallecer, queridos amigos, no desfallecer. Ante las situaciones, ¿verdad?, en que encontramos en la vida, tenemos que tener fuerza de voluntad y apuntar hacia donde queremos llegar. Bueno, volvemos enseguida con más. No hay nada que pueda separarte de
Tú eres obra de mis manos. Con amor yo te he creado. De gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso. Yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido. Con mi sangre te he comprado. Y hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces. Yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero. Un lugar te he preparado. Y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Que pueda separarte de mi Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Sal de... Señor. Echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belcebú yo echo fuera demonios. Pues si yo los echo fuera por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, sin duda, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y al no hallarlo, dice: volveré yo a mi casa de donde salí. Y cuando él llega, la halla, barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Por tanto os digo, toda forma de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
Pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a ellos. Y a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a quien hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque todo árbol se conoce por su fruto. Generación de víboras. ¿Cómo podéis, siendo malos, hablar lo bueno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ellos darán cuenta en el día del juicio. Porque por vuestras palabras seréis justificados, y por vuestras palabras seréis condenados. Maestro, deseamos ver una señal tuya. Vuestra generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, mas hay uno mayor que Jonás aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero hay uno mucho mayor que Salomón aquí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos hablando de estos versículos tan interesantes, ¿verdad? Del capítulo 19 de Levítico, 9-10 nomás estamos. Pero cómo esta riqueza es tan grande, ¿verdad? El hecho de que entramos en este capítulo, vemos lo que el Señor verdaderamente nos pide y ahí nosotros descubrimos un aspecto social, pero ese aspecto social que proviene ¿desde dónde? Solamente proviene como una respuesta desde una conversión personal. Ezequiel, ¿verdad? Cuando entremos y cuando lleguemos, no sé cuándo llegaremos a los profetas, ¿verdad? ¿Cuándo llegaremos a los profetas? Ojalá que puedan ayudarme más por ahí, ¿verdad? Para que Ñande Yarañé se vaya diversificando. Porque con Ñande Antiguo Testamento, ante la Ñande Ñañe Monguetágina. Ya en el 3er libro recién estamos. Si pudiéramos, si alguien ahí, a ver, empresario fuera, se ayuda a Mina, para tener otro programa sobre el Nuevo Testamento, para tener otro programa sobre los profetas, por ejemplo, porque hay tanto para decir de la Biblia, como Dios, en más de 1200 años de historia real que nosotros encontramos en la Biblia, se va escribiendo, ¿verdad? Desde una historia real, Desde una historia real, pero siempre leída ¿desde dónde? Leída desde los ojos de Dios. Entonces, por eso es que tenemos estos géneros literarios. Y ahí, por ejemplo, los géneros literarios tenemos que entender para no confundirnos, porque si no, sobre todo bajo una influencia así protestante últimamente cada vez más fuerte, ¿verdad? En ese sentido, que te lee la Biblia así como está escrito. Y no, hay que entender el género literario, hay que comprender el género literario. ¿Cuál es verdaderamente el mensaje, verdad, de lo que te está presentando la palabra de Dios? Entonces, fíjense en este capítulo 19, versículo 9 al 10, lo que decía la Mishnah con respecto a dejar algo para los pobres. Entonces la eso también es otro elemento importante que hoy tendríamos que nosotros acentuar, ¿verdad? Bueno, los animales, bueno, de alguna o de otra manera llegan y buscan y encuentran, ¿verdad? Su alimento siempre, como dice el Evangelio. Ni aran, ni cosechan, ni nada, pero afuera
Oreco, ñande yara mongaru y shubecuera, ¿verdad? A través de toda la naturaleza. Bueno, pero peñangare coana y ñande, ¿verdad? Porque hay que cuidar a estos animalitos también. ¿Y qué nos dice la Mishnah? No se puede achicar la esquina más de una 60ª parte. Esa partecita donde vas a dejar algo para los pobres. No se puede achicar. Diga, tú hemos misive. No, hemos misive, nada, hemos misive, no se puede achicar más de una 60ª parte. A pesar de que se haya dicho que en lo referente a la esquina de tu campo no hay medida fija. Todo dependerá de la dimensión del campo, del número de los pobres y de la abundancia del grano. ¡Qué bien! Esto sí que es espectacular lo que dice la Mishnah. Estamos con el judaísmo, ¿eh? Y mira cómo cuando vos te dejas tocar por Dios, mira, te llama a tu responsabilidad y otra vez. No te dice nomás, no podés dejar más de la 60ª parte. 60ª parte. Y eso quiere decir tu responsabilidad. Y por eso te dice, de acuerdo a la dimensión de tu campo, ¿cuánto sería la 60ª parte de la dimensión de tu campo? Si tu campo tiene 1 hectárea, 10 hectáreas, 50 hectáreas, entonces ¿cuál es la 60ª parte de esa dimensión? Deja tu responsabilidad. Porque yo puedo decir, hay que dejar, voy a poner una ley, estoy lanzando una idea, ¿verdad? Hay que dejar 3 hectáreas sin cosechar, sin dejar para los pobres. 3 hectáreas dije. Yo tengo 1000 hectáreas, aquel tiene 10.000 hectáreas, el otro tiene 100.000 hectáreas. 3 hectáreas tengo que dejar para los pobres. Peor que a 100.000 hectáreas, o ya 3 hectáreas. Peor que a 10.000 hectáreas, 10 hectáreas. Ese que tiene 100 hectáreas, ya 3 hectáreas. A peor que a 10 hectáreas, ya 3 hectáreas. Equidad. Con la gente. ¿Viste que te llama a la responsabilidad? Responsabilidad. Apega con la responsabilidad social ñandeña bojera coanga. Así upea la ella se llama te coga la ñandeña y en nuestra responsabilidad social. Si verdaderamente nos ayudamos, ya dije ya cuabio memoria juga lleva y coteneva. Pero yo vuelvo a insistir, nosotros también tenemos que ser celosos en cuanto a la responsabilidad social. Cuando hablamos de la responsabilidad social, no quiere decir también ejellante, no. Tiene que haber un seguimiento también, porque si no, podemos verdaderamente caer en esa que le llamamos responsabilidad social, pero que es un simple asistencialismo. Es una forma como decir también que yo me lavo las manos, ¿verdad? O sea, ya a cumplima, ya a yapoma, ya a heyama. Ayama es vergüenza, to yeheshaja ecuera. No esto yeheshaja ecuera. Yo sé, queridos hermanos, que esto es tal vez muchas veces un poco muy exigente, ¿verdad? O sea, es muy difícil. Pero la vida cristiana es tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Nuestra vida de santidad, nuestra vida de felicidad, da más alegría dar que recibir. Es decir, la planificación del hombre no es luego tanto por lo feliz que yo puedo pasar, pero yo solo, como que me divierto, como que yo solo. Porque eso es un encerrarse en sí mismo y vivir dentro de tu globo, dentro de tu botella, dentro de tu vidrio, dentro de tu caparazón. Y entonces es una felicidad muy egoísta, ¿verdad? Yo he atendido a muchos jóvenes, sobre todo muchos jóvenes que se han acercado y que muchas veces, después de haber experimentado de todo, ¿verdad? Porque sus padres le han dado de todo, le dieron toda la posibilidad. Ella por ella posee, ella por ella, nada, ve la plata, eres gobierno de tarjeta, ella popea, ella pomo. Pero, ¿qué pasa, queridos amigos? Y después, esos jóvenes vienen vacíos, ¿verdad? O sea, experimentaron de todo, pero no le encuentran el sentido de la vida. Miramos qué interesante. Sentido a su propia vida. O sea, el para qué de la vida. Porque la Biblia siempre te presentó, ¿verdad? Primero vos te fortaleces, pero enseguida te dice, para hacer tal cosa, para esta función. O sea, nuestra vida está en función de. Yo siempre he insistido mucho, ¿verdad?, en esa frase de San Juan Bosco, ¿verdad? Padre y maestro de los jóvenes, ¿verdad? San Juan Bosco, impresionante, espectacular. El Papa Francisco lo nombra muchísimo, ¿verdad?, a Don Bosco, justamente por el aspecto de la educación, sistema preventivo, Don Bosco, qué espectacular. ¿Qué decía Don Bosco? Y justamente
Queridos jóvenes, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yara Ñe'e. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yara Ñe'e. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e. Estamos con esta reflexión magnífica, ¿verdad? Del Levítico, capítulo 19. Vaya pape Ñande Yara Ñande Boejan, vaya pape Ñande Yara, o me Ñande Vegetan, va e Iponaba. Coanga ya Pojanguape Iponamía, y Ñande a través del capítulo 19, ¿verdad? Del 9 y del 10. Que tenemos que ser generosos, abrirnos, pensar, ya ya cuaje, estamos ahí, voy con TV Ñande, pero ese te conteve no es simplemente ser asistencialista. Se mantener yo porque cuando ya voy a beber. San Pablo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, San Pablo, ahí por ejemplo en la carta a los tesalonicenses, la segunda carta, ¿verdad? Estamos en los tesalonicenses, nos está diciendo, queridos hermanos, hay que comenzar a trabajar, hay que empeñarse. Ahora yo digo, pero este no sabe ni electricidad, no sabe ni albañil, no sabe ni no sé qué cosa. Y bueno, vamos a comenzar a ayudarnos. Y eso es lo más difícil. No es darle el pescado, sino que enseñarle a pescar. Y yo siempre sigo instando. Ojalá que alguno de ustedes sea algún empresario que me está mirando, que está viendo, que ojalá que el Señor ahora, en este momento, poscobe en el corazón, ¿verdad? Su espíritu, y vos diga, le voy a ayudar ahí al país cabaña. Y vamos a organizar. Si anda llevaría de plata, si anda hipotá de MS plata. Quiero que me ayudes a organizar. Vamos a organizar juntos, pues yo quiero que vos me ayudes. Porque, o si no, vos estás haciendo asistencialismo conmigo, ¿verdad? Toyapopa y Gabaña. Ya me da yo de la plata, Toyapo. Vamos a organizarnos. Pero quiero que vos también entres dentro del equipo de Ñande Yara Ñe'e. Y vamos a organizar alguna escuela, por ejemplo, para los niños de la calle. Este ahí te digo ahí la semáforo que venía bebé y siempre mi bebé, yo vende de plata, y nosotros cerramos nuestro vidrio, el de la esquina ya te hizo, viene el otro ya posee, allá en la otra te quiere hacer otra vez. Ande pecha, es asistencialismo, vea. Nosotros tenemos que organizarnos y ojalá, a ver un poco, 1, 2, 3, los empresarios conseguida se conocen, ustedes se conocen entre ustedes.
A PBM, para ahí, ABC, añemoita al frente, yo para ahí te quiero ayudar, o mejor dicho, no es te quiero ayudar para ahí cabaña, vamos a ayudarnos juntos, vamos a formar algo y vamos a decir, para ahí vamos a hacer una escuela ahí donde nosotros podamos enseñar, por ejemplo, a los niños de la calle. Vamos a hacer eso, porque muchas obras, lastimosamente, por ejemplo, obras incluso que tenemos así, que últimamente no están prestando ese servicio real que entra en la cultura paraguaya. Lastimosamente, por ejemplo, nosotros tuvimos así experiencias, ¿verdad? Yo hablo de muchas experiencias lindas que se comenzaron, pero que se comenzaron al estilo bien paraguayo. Pero después, lastimosamente, vinieron otras personas con otra mentalidad europea, etcétera, etcétera, española, o cambia baité, ¿verdad? Por la cuestión del derecho del niño, que pean ni que tuve marella popea, ni que tuve ni otupeí la mitad. Porque no, por el derecho del niño, él solo tiene que jugar, él solo esto que aquello. Hoy por nada, vamos a hacerle todo. Hoy de estilo paraguayo, tenemos que tratarle bien al niño, tenemos que enseñarle al niño y mirar desde su realidad. Anínala, ya lo sé, desde afuera y implantar a nuestros niños, a nuestra cultura, cosas que no son reales de nuestra realidad. Y por eso el discernimiento. Ni a la ya para con extranjeros, pero a ver que vienen y ellos con su mentalidad, pues hay que hacerlo así. Añade, entonces y no puede ser eso. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Yo sé que es difícil, y entre nosotros muy difícil, lastimosamente. Después nosotros le endiosamos nosotros a todos los que vienen de afuera, ¿verdad? ¿A cuál ya popona? Añande, hueve, taumi, ñaña caitú, ayatururu, siempre huire. ¿A peche, chico? Y el otro no, el otro vino y hizo mucho bien, el otro. Entonces eso nos falta, viste que es educación, viste que es darnos cuenta también nosotros. Pues por eso yo digo, hay muchísimos buenísimos empresarios paraguayos, hay muchísima gente buenísima, pero que no estamos pensando de esta manera. Y entonces estamos tirando toda la pelota, estamos dejando de tirar el fardo que hagan los otros. Añade, cora ayente. Nosotros estamos haciendo simplemente asistencialistas. Y eso es lo que hoy el Levítico, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que no. Te está hablando de una responsabilidad. Mira un poco la Mishnah. Este es un libro judío que nos está diciendo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida. No es que vamos a copiar también lo que hacen los judíos. Eso nos tiene que servir de modelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué te está diciendo? Porque aquí pues te llama a tu responsabilidad. Al final de cuentas, te llama a tu responsabilidad. Ñandego, entonces, la yaye puitazona. Añande la yaye esa cuana, añande la yaye llana, peñande yara topoco, peñande con azones, jaco, anga, viveñande ya, bueno, va, eva se yapota, hamba, eva la seare coa, hamba, esa va así, catuta y putimo, alleva, con amboriajú, y esa putebe. No se puede achicar la esquina más de una 60ª parte. ¿Viste que te está dejando a tu criterio? Y yo ya puse ese ejemplo. ¿Cuántas hectáreas tenés? 10.000, 5.000, 4.000, 2.000, 1.000, 1.500, 100, 10. Ambas es la 60ª deben guanopera, ¿verdad? ¿Viste que es tu criterio? Entonces, según la escuela de Hillel, esta es otra escuela, que era un rabino del siglo I, o sea que ahí prácticamente en tiempo de Cristo, ¿verdad? Tiempo de Pablo. Dice, si se encontraban 3 o más gavillas juntas, 3 gavillas que sobraban, en el momento, ¿verdad? 3 o más montones también de aceitunas, porque ahora con la aceituna, y algarrobas, estas pertenecían al propietario del campo y no al pobre. En cambio, la escuela de Shammai, contemporáneo y que era de otro pensamiento del de Hillel, era más generosa, la de Shammai. Sostenía que 3 eran para el pobre y si había 4 era para el propietario. Si había 4, ese es para el propietario. Si había 3, ese es para el pobre. Interesante, ¿verdad? Entonces, cómo ellos van también de a poquito sacando sus propias conclusiones. Viste que el dejarse tocar por Dios después te hace pensar y sos vos el que tenés que discernir y sos vos el que tenés que decidir. Pero lo importante es que vos tengas. No te quedes simplemente con el número, porque en la Biblia te dice 3, entonces te lleva más 3. No, vos tenés que mirar, vos tenés que ver, tenés que sacar tu conclusión.
Pero hago ya escuela veña suma cuá ya resta cuá. Entonces voy a la chica tú a me. ¿Cuándo lo puedo compartir? Aquí me dio 10 frutos, hasta me eran de 2, 3. Ay, ya memoria joven humana, verá, compartir. Eso es lo que te está diciendo. Y el compartir aquí, como yo le estaba diciendo, es una forma de hacer circular nuestros propios bienes. De eras a las 10, se nadan de bien más, entonces ya está y tuyo pago a ver. No, pero ya ya po. Hacer la serie, ay, pues. Ah, no, anden de ella, anden más posible. Entonces, pues, están de huevo. Educar, ayudar. Prefiero ta y tuyo, güey. Imagínense entonces, queridos hermanos. Volvemos entonces la próxima, queridos amigos, con Ñan de Yarañé. Y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñan de Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por